Ignacio de Loyola nació como el menor de 13 hermanos de familia noble en la casa Torre de los Oñaz Loyola en Azpeitia en 1491. Este es su escudo, representado por los lobos de Oñaz y la caldera de los Loyola. Los Anchieta de Azpeitia eran enemigos del linaje. Los Loyola eran los oñacinos más poderosos después de los Lazcano, con quienes emparentaban. 35 años antes, su abuelo, Juan Pérez de Loyola, representante de los parientes mayores oñacinos, suscribía una declaración de guerra contra el pueblo, representado por las hermandades de villas de Guipúzcoa, declaración que apareció clavada en la puerta de la iglesia parroquial de Azpeitia. Heriremos y mataremos y haremos todo el mal que podamos. En esa misma iglesia sería bautizado Ignacio. Juan Pérez de Loyola fue condenado al exilio a la frontera con los moros y su casa torre desmochada. Esta es la razón por la que a su retorno en 1461 reconstruyó la torre con ladrillos rojos, siguiendo el estilo mudéjar de la época. Su madre era de Azcoitia, perteneciente a la familia Balda, cuya casa torre se conserva. Pero Ignacio no conoció a su madre, ya que murió cuando él era muy pequeño. Ignacio pasó los primeros años de su vida en este caserío, llamado Eguíbar, con su nodriza María Garín, esposa del herrero Errasti. A la muerte de su padre, con 16 años, sirvió en el ejército de Castilla y luego pasó al servicio del virrey de Navarra, el duque de Nájera. Había un refrán que compendiaba el horizonte para los vascos decididos a ser algo: iglesia, mar o casa real. Sin embargo, Íñigo no fue un soldado, aunque podía manejar la espada. Según escribe su discípulo Polanco, aunque aficionado a la fe, no vivía nada conforme a ella ni se guardaba de pecados. Más bien era travieso en juegos y cosas de mujeres, en revueltas y cosas de armas. Parece ser que estuvo enamorado de Catalina, hija de doña Juana la Loca. Fue procesado en Azpeitia en 1515 por carnaval, por delitos cometidos junto a su hermano Pedro López, que entonces fueron calificados de enormes. El linaje oñacino apoyaba a los beamonteses y estos a su vez a Fernando el Católico en el momento de la anexión de Navarra en 1512. Cuando Enrique de Albret entra de nuevo en Navarra en el año 1521, intentando recuperar el reino, Íñigo de Loyola se posicionará en contra, defendiendo la fortaleza de Pamplona y luchando en favor del virrey. Más que la ciudad, defendía las ideas que le habían inculcado desde pequeño: valor, lealtad, servicio, fama, honra y el más valer de los banderizos. Allí resultó herido en una pierna, empeorando tras llegar a su casa hasta estar a punto de morir. Le acertó una bombarda en su pierna derecha, quebrándosela toda por la rodilla, y como la pelota pasó entre ambas piernas, también la otra fue malherida. Su cuñada Magdalena de Araoz cuidó de él. Logró recuperarse, y en su convalecencia, como no había en la casa libros de caballería que acostumbraba leer, leyó la vida de Jesús y vidas de santos que le dieron sus familiares. Eran libros medievales en los que se resaltaba la idea épica de militancia, de servicio cristiano, casi caballeresco, y que le causaron una gran conmoción. Elizarraitz es lo único que pudo ver del mundo exterior durante mucho tiempo a través de los ventanucos de su habitación. Mientras tanto, en Alemania, Lutero, acuciado en principio por su oposición a la venta de indulgencias, fijó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Este gesto tuvo un inmediato eco en toda Alemania, donde se levantaron apoyos a Lutero en todos los estamentos sociales.
Ignacio de Loyola abandonó su hogar en 1522 con el objetivo final de ir en peregrinaje a Jerusalén. Se despidió de su hermano mayor Martín, entonces señor de Loyola. Se dirigió a Montserrat como peregrino de pobreza y penitencia. Allí se vistió de saco, renunció a su nombre, apellidos y riqueza, encaminándose a Manresa, donde permaneció 11 meses dedicado a la oración, a la predicación, a la meditación y a la penitencia, viviendo de limosna, atendiendo a los enfermos del hospital. Las palabras más y hacer eran las palabras predilectas de Ignacio. Por un tiempo, abandonó totalmente su cuidado físico. Se dejó crecer el pelo sin peinarlo y las uñas de pies y manos, como los anacoretas y heroicos santos cuyas vidas había leído, hasta que su ideal se transformó y surgió en él una voluntad de apostolado. Aquí nacerá el primer esbozo de los ejercicios espirituales. Desde aquí, siempre a pie, viviendo de limosna, en pobreza, predicando, recorrió Barcelona, Italia, Venecia, peregrinó a Palestina, de nuevo Venecia y Barcelona, donde inició sus estudios. Quiso continuarlos en Alcalá, y aquí formó un primer grupo de compañeros. Tuvo roces con la Inquisición y los dominicos, que sospechaban de su ortodoxia y no se fiaban de que su grupo no fuera sino un conventículo de alumbrados. El superior de los dominicos en Alcalá se molestó porque predicaba con tan pocos estudios. Llegó hasta encerrar a él y sus primeros discípulos, Almerón, Laínez, Bobadilla, Nadal, en su convento, y de aquí pasaron a la cárcel y luego ante un alto tribunal de la Inquisición. Tras el gesto de Lutero de fijar sus tesis, siguieron varios años de discusiones, polémicas y negociaciones para evitar la ruptura. Pero en 1519, Lutero llega a negar la infalibilidad, rechaza la tradición de la Iglesia y no acepta la primacía papal. Es además partidario de una iglesia alemana. Es condenado por León X. Por esos años, Íñigo de Loyola decide ir solo a París, en aquella época el mayor centro cultural de Europa. Llegó en febrero de 1528. Entró en el colegio de Monteagudo, donde se impartían cursos de latinidad, gramática, retórica y métrica, así como primeros fundamentos a jóvenes y niños. Aquí estuvo hasta 1535. Con él estaba junto a los demás Francisco Javier. Con ellos concibió el plan de fundar una orden religiosa. Ignacio enferma y en 1535 regresa a Azpeitia porque le han recetado que respirara aires natales. No quiso alojarse en su casa paterna, sino que lo hizo en el Hospital de la Magdalena, probablemente en esta habitación. Predicó la doctrina en la ermita contigua y los domingos en la parroquia. Solía ir a rezar a la Virgen de Olatz. La guerra contra Turquía le impide ir a Tierra Santa como tenía pensado. Se reparten en pequeños grupos por el norte de Italia para predicar y vivir en pobreza, diciendo llamarse compañía, como otras asociaciones piadosas que proliferaban entonces, la Compañía de Jesús. Se ordenan sacerdotes Bobadilla, Laínez, Xavier, Coduri, Simón Rodríguez y Loyola. Trento, entre otros aspectos, supone la extensión de la autoridad de la Iglesia Católica, la profundización del sentimiento religioso por medio de las misiones, la reforma de las antiguas órdenes religiosas y la fundación de otras nuevas. Entre estas destaca la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. De 1540 a 1556, la orden se expande. Sus seguidores pasan de una docena a más de 1000. La compañía se hace poderosa. Ignacio de Loyola era un hombre introvertido, con una gran voluntad de trabajo a pesar de la calculosis biliar que padecía. Un hombre de raíces medievales nobiliares que no le abandonaron del todo. Ideas como valor, gloria, servicio y honra se transformaron en sueños de santidad y de inquieta búsqueda personal. Una voluntad de apostolado, de servicio, de imitación de la vida de Cristo.
Hay mucho de tendencia franciscana, de búsqueda de la pobreza en los primeros tiempos de la compañía. Ascendiendo la cuenca del Urola, a 2 kilómetros, se encuentra el famoso santuario de Loyola en un valle magnífico. En este hermoso edificio de grandes proporciones se conserva la casa solariega de Íñigo López de Loyola, donde nació en 1491. Los orígenes del santuario se remontan a la segunda mitad del siglo XVII. Es entonces cuando la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, adquirió parte de la Vega de Azpeitia y la donó a los jesuitas. Precisamente su confesor era el famoso jesuita vasco Manuel de Larramendi. Estos encargarán a Carlo Fontana, discípulo de Bernini, el proyecto del santuario. Las obras comenzaron en 1689 y se precisaron 79 años para finalizarlas y 15 millones de reales para pagarlas. Wilhelm von Humboldt dejó escrito que lo más notable es la parte aún en pie de la casa del santo. Aquí vivió este prodigioso hombre que combinó del modo más extraño las ideas aventureras del espíritu caballeresco de su tiempo con exaltaciones religiosas. Pierre Loti, refiriéndose al santuario, afirma: forma una masa imponente, gris y triste, de aspecto especialísimo, de una magnificencia sorprendente en alto grado, en medio de este país tan extraviado que continúa tan humilde y tan primitivo. Loyola es hoy la cuna de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que agrupa a 20.000 miembros en 114 países.